El mundo está repleto de misterios. Sin embargo, por alguna extraña razón, parece que Denver los esconde a todos. En esta urbe estadounidense, el archivo de sucesos escalofriantes no deja de crecer desde el año 1910, y en sus principales zonas urbanas han ocurrido anécdotas tan inquietantes que la mayoría terminan inmortalizadas en cuentos de horror y titulares que espantan al país entero. No obstante, de todos los sucesos ocurridos, el escalofriante caso del Spider-Man de Denver es el más famoso y aterrador de todos. Su historia parece prácticamente inventada, pero ocurrió en la vida real, y si nos acompañas, tú también sabrás los hechos sanguinarios que se esconden detrás del nombre de Theodore Coneys. Philip Peters no se sentía un hombre con suerte aquella tarde de septiembre de 1941. No solo venía del hospital en el que se encontraba su esposa debido a una dolorosa fractura de cadera, sino que tenía problemas en el trabajo. Para colmo, cerca de su casa se encontraba Theodore Coneys, un hombre de 59 años, un tanto borracho, sin suerte ni un centavo en los bolsillos. El encuentro, por supuesto, no pudo resultarle más molesto a Philip, especialmente cuando aquel hombre le exigió algo de dinero. En otra época, Philip fue un hombre independiente y con ingresos generosos, pero desde hacía varios años su economía se desplomaba un cero a la vez en la cuenta bancaria. Por supuesto, llevaba varios billetes en su bolsillo, pero definitivamente les eran necesarios para sus gastos, así que negó con la cabeza y siguió su camino, probablemente sin saber que aquella sería la peor decisión de su vida. Theodore Coneys era un hombre pobre y desamparado, pero por encima de su suerte era un superviviente, así que se tomó aquella negativa como algo personal. Desde entonces comenzó a vigilar la casa de Philip. Analizaba sus salidas y sus retornos, los horarios de sus actividades e incluso las visitas que recibía. Estuvo así por varias semanas hasta que decidió correr un riesgo. Aquella tarde, Theodore tenía las horas milimetradas. Sabía cuándo regresaría su tacaño benefactor y debido a ello, ingresó a la propiedad. No le resultó nada difícil ya que no estaba cerrada con llave. Un pequeño movimiento con la herramienta adecuada lograron darle paso al visitante y el interior de la vivienda lo sorprendió. En la casa había comida de todo tipo. La nevera estaba repleta de alimentos traídos de tierras lejanas. En la sala había tabacos e inciensos y por todas partes se podía encontrar algo para comer y tomar. El lugar era simplemente perfecto. Así se mantuvo varias semanas, alimentándose de Philip y encontrando un pequeño refugio en aquel hogar. Pero en una de sus más arriesgadas aventuras, Theodore decidió explorar el hogar. Revisó por los cuartos, indagó por los pasillos y llegó hasta el ático, un lugar lúgubre y abandonado. Las vigas parecían de madera vieja, pero justo allí se topó algo increíble. A los laterales del techo había una zona casi derruida y hueca en la cual se podía esconder cuando lo quisiera. Aquello era simplemente brillante. Gracias a ese refugio, Theodore no tendría que salir de la casa. Solo le bastaría con esconderse en ese espacio sin hacer demasiado ruido, casi como una araña, y bajar a robar algunos alimentos cuando le hiciera falta. Desde ese momento, Philip Peters comenzó a alimentar a un visitante desconocido. Nadie sabría precisar cuánto tiempo pasó hasta que una noche de finales de octubre, Coney salió del ático pensando que no había nadie en la casa. Su aislamiento lo había enloquecido un poco y ya no sabía controlar las rutinas que manejaban en el hogar. Por lo general, aquella era la hora en la que Philip iba a llevarle ropa limpia a su esposa, así que era el momento perfecto para buscar alimentos. Al menos esa era la idea. Sin embargo, Philip no había salido de su propiedad pues su esposa ya no necesitaba más ropa. Así que en lugar de abandonar la casa, había decidido tomar una siesta, la cual se vio interrumpida por un extraño sonido de la cocina. El ruido lo despertó de inmediato. Alguien estaba en su casa. ¿Sería un ladrón? Philip tomó un bate de béisbol y se fue acercando al lugar, casi sin emitir sonido, pero el ruido de su respiración lo delató. Solo pudo ver la sombra del intruso, ya que las luces estaban apagadas, pero fue suficiente para atacar con todas sus fuerzas. Lamentablemente, el golpe no dio en el blanco y casi de forma inmediata, Theodore Coney se revolvió por la cocina, tomó una plancha de hierro fundido y atacó completamente aterrorizado, lanzando golpes brutales que alcanzaron a su enemigo.
Philip quedó inconsciente al instante, pero Theodore no estaba seguro de lo que había ocurrido. ¿Qué debía hacer? Su mente no procesaba correctamente los pensamientos, así que golpeó el rostro de aquel hombre con tanta fuerza y brutalidad que el cadáver quedó irreconocible. Minutos más tarde, al darse cuenta de su acto, escapó de nuevo a su nuevo hogar y guarida, el ático. La policía llegó 2 días después de su asesinato y encontraron el cadáver en descomposición. Los investigadores del caso inspeccionaron algunas zonas de la casa, revisaron la evidencia, indagaron por toda la zona, pero no hubo resultado alguno. El asesino había desaparecido y tampoco tenía sentido hacer una exploración profunda en la vivienda, ya que nadie se quedaría en el mismo lugar en el que acaba de cometer un delito. ¿O tal vez sí? El caso del señor Philip Peters fue cerrado sin encontrar el asesino, pero su esposa, la señora Peters, regresó a su vivienda semanas más tarde y notó algo extraño. Por supuesto que permanecer en el mismo lugar donde había sido asesinado el hombre que tanto amó le resultaba doloroso, pero aprendió a lidiar con ello, al menos hasta que comenzaron los ruidos. La señora Peters y su asistente doméstica comenzaron a registrar sonidos inusuales, pasos que no pertenecían a ningún ser humano, sombras en nadie que las proyectara e incluso objetos que cambiaban de lugar. Aquello las mantuvo aterrorizadas por semanas hasta que decidieron llamar a las autoridades. Cuando la policía acudió a examinar la casa, registraban las zonas comunes, los salones y cuartos, además del jardín y el cobertizo, pero no había ni una sola anomalía. Para las autoridades aquello era simplemente una secuela de convivir en un hogar que le traía tantos recuerdos de una persona importante para ella y cuyo final había sido trágico. No obstante, las mujeres no estaban tan seguras. Sin importar lo que dijeran los policías, los sonidos eran muy reales y cada cierto tiempo volvían a llamar a la central policial con la esperanza de recibir algo de ayuda, pero era completamente inútil. Con el tiempo dejaron de atenderle el teléfono y por toda la zona se levantó el rumor de que aquella casa estaba completamente embrujada. Luego de 3 meses de aquella actividad paranormal, la señora Peters decidió abandonar la casa hasta que en 1942 se desveló el misterio que tanto la había atormentado. Fue el 30 de julio de aquel año cuando una patrulla de rutina captó por casualidad la luz de una linterna del interior de la casa. Al inicio, el oficial creyó que se trataba de algunos adolescentes intentando asustarse en la casa embrujada, pero pronto descubrió su error. Cuando ingresó en la vivienda, vio una sombra que corría hacia el ático. La siguió de forma veloz, pero al llegar a la cima descubrió que no había nadie. Aquello pudo significar el final de todo si no fuera porque un pequeño sonido delató al intruso. El oficial revisó cada zona hasta que dio con el escondite de Theodore Counis. El hombre estaba completamente demacrado y enloquecido. De su boca brotaba espuma y su mirada era la de una persona fuera de sí misma. Por suerte, aunque lo intentaba, no tenía la fuerza suficiente para luchar y el oficial rápidamente pudo inmovilizarlo. Días más tarde, Counis fue ingresado en la prisión y luego de admitir el crimen y explicar con espantosos detalles macabros cómo lo había hecho. Luego de un tiempo fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua en la Penitenciaría Estatal de Colorado, en Cannon City, donde murió el 16 de mayo de 1967. Desde entonces, Theodore Counis fue apodado por los periódicos locales como el Hombre Araña de Denver, un asesino a sangre fría que se escondió en la oscuridad para alimentarse de sus indefensos inquilinos sin que estos lograsen siquiera adivinarlo. Por supuesto, el caso de Theodore Counis sigue causando gran revuelo a pesar de no tener algún superpoder como Peter Parker. Sin embargo, si de verdad quieres conocer personas con poderes sobrehumanos que han desatado miles de escándalos y sorpresas a lo largo y ancho del planeta, tal vez deberías acompañarnos a descubrir algunas historias espeluznantes en los siguientes videos.